Imagínate desaparecer de un sendero forestal por donde pasan decenas de excursionistas cada día. Fin de semana. Entonces imagínate descubierto 8 años después, no en un barranco remoto o enterrado en aguas poco profundas. Tumba. Pero dentro de un pozo de mina abandonado sellado desde dentro con materiales industriales. Pernos. Estás sentado contra el muro de piedra junto a la persona que más amas. ¿Cómo? Si simplemente te hubieras quedado dormido viendo la oscuridad. Excepto que estás muerto hoy. Tienes las piernas destrozadas. Esto no es una historia de fantasmas de una fogata. Esto es lo que les pasó a James y Laura Whitmore en los bosques del noreste del estado de Washington. Una historia sobre cómo una excursión de fin de semana se convirtió en una aventura de 8 años. Misterio cuya respuesta resultó más escalofriante de lo que cualquiera en su pequeña comunidad podría haber imaginado. La mañana de octubre de 2011 amaneció fresca y dorada en la casa de Whitmore, Valle de Spokane. Laura Whitmore, de 32 años y fisioterapeuta en el Centro Médico Providence Sacred Heart, había estado despierto desde las 5:30, revisando 3 veces sus mochilas. La lista de verificación impresa pegada en su refrigerador. Su esposo, James, de 34 años. Trabajó como consultor ambiental especializado en evaluaciones de contaminación del suelo, lo que significaba que conocía el interior del este de Washington es mejor que la mayoría. Habían estado planeando. Este viaje de aniversario dura meses. 3 días explorando el antiguo territorio minero. Cerca de las cataratas Metaline, una región que James había visitado durante una inspección profesional 2 años antes. La zona le fascinó. Minas abandonadas de principios del siglo XX salpicaban el paisaje, restos de la minería de zinc y plomo de Washington. Auge que se había desvanecido en la década de 1950. La mayoría fueron sellados por el Departamento de Recursos Naturales. Pero James tenía fotografías de algunos que seguían siendo accesibles, escondidos en los bosques de pinos y cedros donde pocos turistas se aventuraron. Laura terminó de empacar su botiquín de primeros auxilios, pastillas purificadoras de agua y él. James insistió en que trajeran el teléfono satelital, a pesar de sus protestas por mantenerse conectada. Tomó una foto de sus 2 manadas apoyadas contra la puerta principal y le envió un mensaje de texto a su hija menor, hermana Rachel, con un mensaje que luego se leería en voz alta en los tribunales y en los noticieros. A celebrar el 7 años con mi ser querido el lunes por la noche. Te amo. Ese mensaje fue enviado a las 6:47 de la mañana. La última comunicación que alguien recibió de cualquiera de ellos. James cargó su Subaru Outback verde mientras Laura cerraba la casa. Se detuvieron en una gasolinera en la carretera 2 donde una cámara de seguridad los capturó a las 7:18 de la mañana. James estaba cargando gasolina mientras Laura entraba a tomar un café. El empleado, un adolescente llamado Tyler Hoskins, les diría más tarde a los investigadores que Laura había preguntado sobre el rastro. Condiciones cerca de las cataratas Metaline. Le dije que había estado seco y con buen tiempo para hacer senderismo, recordó Tyler. Parecía emocionada, dijo algo sobre planes de aniversario. Se dirigieron al norte en Carretera 2, luego al noreste hacia el valle del río Pendor. El viaje tomaría aproximadamente 2 horas. James había mapeado su ruta con cuidado. Estacionarían en el comienzo del sendero del lago Sullivan, caminarían 4 millas hacia el interior del país y establecer un campamento cerca de lo que los lugareños llamaban el Cedro. Drenaje del arroyo, un área donde aún se veían varios prospectos mineros antiguos. Entre los árboles de hoja perenne. El plan era sencillo. Preparación el viernes por la tarde. Sábado, explorando con la cámara de James para documentar los antiguos sitios mineros para un proyecto de fotografía personal en el que había estado trabajando. Domingo por la mañana, salida. Sencillo, seguro, el tipo de viaje que habían hecho una docena de veces antes en sus 7 años de matrimonio. Pero cuando llegó el lunes por la noche y el Subaru no había llegado a su entrada, Rachel comenzó llamando al celular de Laura. Cada llamada iba directamente al buzón de voz, y la voz automatizada sugería alegremente. Lo intentó de nuevo más tarde. Intentó con James. La misma respuesta automática. Para el martes. Por la mañana, cuando ni James se presentó a una reunión importante con un cliente ni Laura se presentó en el centro médico Tras sus citas de terapia matutinas, Rachel condujo hasta su casa. El Subaru estaba desaparecido. El correo se había acumulado.
Un paquete de Amazon estaba en el porche. Usó su llave de emergencia y todo normal dentro. Los platos del desayuno del viernes por la mañana todavía están en el fregadero. Senderismo. Lista de verificación todavía pegada al refrigerador. Nada parecía estar mal excepto por la ausencia de las dos personas que deberían haber estado en casa. Rachel contactó a esa tarde, la oficina del sheriff del condado de Spokane. El agente Martínez tomó el informe inicial, anotando los detalles con la calma práctica de alguien que había manejado docenas de casos de excursionistas desaparecidos. ¿Eran gente con experiencia en actividades al aire libre?, preguntó. Mucha, confirmó Rachel. James prácticamente vivía en el campo por su trabajo. Laura ha practicado el senderismo desde que era niña, explicó el agente Martínez. El protocolo. Debido a que James y Laura eran adultos que habían planeado un viaje al interior del país, no había una causa inmediata para alarma. La cobertura de telefonía celular en el área de Medellín Falls era notoriamente irregular. Los problemas eran comunes en los caminos del servicio forestal. Podrían haber extendido su viaje, haber encontrado un lugar tan hermoso que decidí quedarme unos días más. Vemos esto más a menudo de lo que crees, le aseguró a Rachel. Por lo general, se vuelven con las baterías agotadas del teléfono y disculpas tímidas. Pero el instinto de Rachel le gritó que algo andaba mal. El miércoles por la mañana, cuando sus llamadas a todos los hospitales, estaciones de guardabosques y grúas. El servicio en el noreste de Washington no arrojó resultados. La oficina del sheriff elevó el caso a búsqueda activa. Estado. El coordinador de búsqueda y rescate Bill Utechkins movilizó equipos esa tarde. James les había dicho a sus compañeros de trabajo que estaría cerca del área del lago Sullivan, lo que les dio a los buscadores un punto de partida. Aunque cerca. El lago Sullivan abarcaba aproximadamente 80 millas cuadradas de denso bosque, empinadas, terreno e innumerables sitios mineros antiguos. El jueves por la mañana, un buscador voluntario, llamado Mike Brennan, vio algo que le revolvió el estómago. El Subaru Outback verde estaba parado en un arbusto cubierto de maleza. Camino del servicio forestal a unas 6 millas del comienzo del sendero del lago Sullivan, mucho más lejos de lo que James había indicado. El vehículo estaba cerrado sin daños y parecía haber sido estacionado deliberadamente en lugar de abandonado en Angustia. Los agentes del sheriff llegaron en menos de una hora. Lo que encontraron dentro. El Subaru generó más preguntas que respuestas. Ambas mochilas habían desaparecido, sugiriendo que James y Laura los habían llevado al bosque, pero el bolso de Laura permaneció en la consola central. Su billetera que contenía $200 en efectivo y todas sus tarjetas de crédito intactas. La computadora portátil del trabajo de James estaba en un estuche detrás del asiento del conductor. Lo más desconcertante era descubrimiento de su teléfono satelital, todavía cargado al 68% sentado en la taza, entre los asientos delanteros. Si se metieron en problemas, ¿por qué no usaron esto?, se preguntó el diputado Chen en voz alta, sosteniendo el dispositivo con las manos enguantadas. El historial del GPS solo mostraba una ubicación. Etiqueta, coordenadas que coincidían exactamente con el lugar donde se encontraba el Subaru. James sabía. Marcaron su lugar de estacionamiento, una práctica habitual para los excursionistas de montaña. Pero no había señales de socorro, ni intentó pedir ayuda, pero nada indicaba que hubieran intentado comunicarse con alguien después de estacionarse ese viernes. Mañana. Utechkins amplió el radio de búsqueda. Helicópteros barrieron el dosel mientras los equipos de tierra se desplegaron desde el Subaru en círculos concéntricos. Perros rastreadores fueron traídos. Pastores alemanes que recogieron el rastro de olor que se alejaba del vehículo hacia una cresta espesa, con cedro rojo occidental y piel de Douglas. Los perros guiaron a los buscadores, cuesta arriba durante casi 2 millas antes de perder el sendero en un afloramiento rocoso donde se encuentran decenas de antiguas minas. Las perspectivas de POC marcaban la ladera. Este era un antiguo territorio minero. Áreas que no habían visto extracción activa desde la década de 1940. La mayoría de las entradas de las minas habían sido sellados con barreras de hormigón o rejillas de acero por agencias estatales, pero la mera su número, fácilmente 40 o 50 en unas pocas millas cuadradas, creó una pesadilla. Para los buscadores, James y Laura podrían haber explorado cualquiera de ellos. Podrían haber caído en un pozo sin marcar.
Podrían estar atrapados bajo tierra, donde los helicópteros y los perros no podrían localizarlos. Durante 6 días, los equipos buscaron con una intensidad que se recordaría durante años en las pequeñas comunidades alrededor de Metaline Falls. Voluntarios locales se tomaron días de vacaciones para ayudar. Las empresas donaron alimentos y suministros. Rachel acampó en el puesto de mando de búsqueda, negándose a irse, con los ojos hundidos por el insomnio y el miedo. Pero los bosques del noreste de Washington son vastos e implacables. A pesar de la heroica esfuerzos, a pesar de la tecnología de punta y de docenas de buscadores capacitados, James y Laura Whitmore aparentemente se habían esfumado entre los árboles de hoja perenne sin dejar rastro. ¿Cómo podrían 2 excursionistas experimentados desaparecieron tan completamente? James y Laura Whitmore no eran estadísticas ni titulares esperando suceder. Eran la pareja que organizaba legendarias barbacoas de verano, que se ofrecía como voluntario en la Sociedad Protectora de Animales cada 2 sábados, que había construido una vida tan ordinaria y hermosa que la ausencia dejó un vacío en su comunidad que parecía agrandarse cada día. James había crecido en Curdene, Idaho, hijo de un profesor de química de secundaria y una bibliotecaria. Él desarrolló su amor por la vida al aire libre desde muy temprano, pasando los veranos explorando las montañas Bitter Road con su padre. Después de obtener su título en Ciencias Ambientales en la Universidad Eastern Washington, llegó a Terasafe Consulting, una pequeña empresa especializada en evaluaciones de sitios contaminados. Sus colegas lo describieron como meticuloso. El tipo de profesional que verificaba 3 veces las etiquetas de las muestras de suelo y nunca incumplía una fecha límite. El camino de Laura había sido diferente, pero igualmente sólido. Había crecido en Spokane, la hija mediana de una familia de 5 años, y había descubierto su vocación durante la secundaria cuando fue voluntaria en un centro de rehabilitación física. La terapia le brindó la combinación perfecta de ciencia y conexión humana. La satisfacción de observar a los pacientes reaprender a caminar, a moverse sin dolor, a recuperar su independencia. La supervisora del Sagrado Corazón, Michelle Torres, diría más tarde a los periodistas que Laura tenía un don para hacer que incluso los niños. La mayoría de los pacientes desanimados creen en su propia recuperación. Se conocieron en 2004, en la recepción de la boda de un amigo en común. James había sido el padrino, Laura, una dama de honor, y se habían unido por su incapacidad compartida para bailar y el mutuo amor por los juegos de palabras terribles. Su primera cita fue una excursión al monte Spokane. El segundo fue una cena en un restaurante tailandés donde se quedaron hablando hasta que el personal comenzó a apilar sillas alrededor. Ellos. En su tercera cita, James supo que había encontrado a alguien extraordinario. Ellos se casaron en octubre de 2004, en una pequeña ceremonia en el Parque Estatal Riverside con 50 amigos y familiares cercanos. Para su luna de miel, habían viajado con mochila a una sección del sendero de la cresta del Pacífico, durmiendo bajo las estrellas y despertando con amaneceres alpinos. Ese viaje había establecido una patrón. Cada aniversario, se escapaban juntos al desierto, desconectándose de los teléfonos y responsabilidades de recordar por qué se habían elegido el uno al otro. 7 años después, se suponía que el viaje a Metaline Falls sería su aventura de aniversario más ambiciosa hasta el momento. Rachel, la hermana de Laura, llegó a buscar el puesto de mando todas las mañanas antes del amanecer y permanecer allí hasta que la oscuridad lo obligó. Los helicópteros cayeron. Había traído álbumes de fotos que mostraban imágenes de los buscadores. James y Laura en Navidad, en fiestas de disfraces de Halloween, en excursiones de senderismo anteriores. La gente necesita verlos como real, le explicó a Outechkins, no solo nombres en el reporte de una persona desaparecida. La comunidad respondió con un apoyo abrumador. Los restaurantes locales proporcionaron comidas a los equipos de búsqueda. Una imprenta donó miles de volantes de personas desaparecidas. Las iglesias organizaron vigilias de oración donde desconocidos lloraron por 2 personas que nunca habían conocido, pero de alguna manera sintieron que lo sabían. Los compañeros de trabajo de James en Terasafe retiraron dinero para un fondo de recompensas, que aumentó a $15,000 en una semana. Pero a medida que los días se convertían en semanas, las operaciones intensivas de búsqueda tuvieron que reducirse.
Los helicópteros eran caros. Los voluntarios de búsqueda tenían trabajo y familias. A finales de octubre, la búsqueda activa se redujo a operaciones de fin de semana, con equipos más pequeños, centrándose en áreas donde los perros rastreadores habían mostrado interés. El caso permaneció abierto, técnicamente activo, pero todos entendieron lo que decían las estadísticas sobre los excursionistas desaparecidos después de 2 semanas en el interior del país. Las noches frías ya habían llegado a las montañas. Pronto nevaría. Si James y Laura estuvieran heridos en algún lugar, incapaces de moverse o pedir ayuda, sus posibilidades de supervivencia disminuían con cada hora que pasaba. El agente Martínez, que había tomado el informe inicial de Rachel, se encontró conduciendo frente a la casa de Whitmore durante su patrullas, buscando el Subaru verde que nunca volvería a entrar en esa entrada. El caso lo perseguía de maneras. Otros no. No tenía lógica. Los excursionistas experimentados no desaparecían sin más. Incluso si hubieran caído en una mina sin marcar, debería haber habido evidencia. Terreno alterado, roto. Ramas. Algo que indica una lucha o un accidente. El satélite. El descubrimiento del teléfono era lo que más le preocupaba. ¿Qué emergencia podría ocurrir tan repentinamente que 2 personas no podían alcanzar un dispositivo que estaba entre ellas? Rachel se mudó a casa de su hermana en noviembre, incapaz de soportar la idea de que estuviera vacío. Regó el jardín de Laura. Plantas, alimentó al gato callejero que había adoptado su porche y esperó. James. Los padres conducían desde Curelain cada fin de semana, ayudando a mantener el jardín, revisando el buzón, aferrándose a la esperanza. Eso se estaba volviendo más difícil de justificar. Michelle Torres, del Sagrado Corazón, mantuvo. El puesto de Laura estuvo abierto hasta noviembre, luego contrataron a regañadientes a un reemplazo. Aunque dejó claro que era temporal, cuando Laura regrese, les dijo al personal. Aunque su voz transmitía menos convicción cada vez que lo decía. Terasafe hizo lo mismo con James, cuyo escritorio permaneció intacto. Su taza de café aún estaba junto al monitor de su computadora. La oficina del sheriff continuó investigando. Pistas que se materializaron y se disolvieron como la niebla matutina. Alguien informó ver a una pareja que coincidía con su descripción en una gasolinera en Montana. No eran ellos. Un psíquico llamó. Afirmaba saber exactamente dónde estaban enterrados los cuerpos. No lo sabía. Un excursionista encontró un trozo de tela roto cerca de uno de los sitios mineros que podrían haber sido de una mochila. El análisis de laboratorio mostró que era anterior al viaje de Whitmore por al menos una década. En diciembre, cuando la primera nevada grave cubrió el área de búsqueda. El caso se había enfriado. No oficialmente, nunca oficialmente, pero en él. En la práctica, no se estaban desarrollando nuevas pistas ni apareciendo nuevas pruebas. Rachel creó una cuenta de Facebook. Grupo llamado Finding James and Laura Whitmore que atrajo a 8.000 miembros. En cuestión de semanas, la gente publicó teorías, compartió los carteles que faltaban y organizó grupos de búsqueda independientes que exploraron áreas que los equipos oficiales ya habían cubierto. Algunas publicaciones fueron útiles, muchas no. Internet atrajo a teóricos de la conspiración que sugirieron que la pareja había fingido su propia desaparición. Los entusiastas de los crímenes reales que especulaban sobre asesinos en serie y psíquicos que ofrecen sus servicios por una tarifa. A pesar de todo, Rachel publicó actualizaciones con feroz consistencia, negándose a permitir que su hermana y su cuñado se conviertan en un resfriado más. Un caso acumulando polvo en un archivador. Alguien sabe algo, escribió en el 6º aniversario del grupo. Alguien vio algo. Quizás tú no. Me doy cuenta de que fue importante en ese momento, pero por favor recuerden octubre de 2011. Si estuvo cerca del lago Sullivan o de Metaline Falls y vio algo inusual, comuníquese con la oficina del sheriff. Ayúdennos a traerlos a casa. Pero los consejos que recibimos no llevaron a nada. Y como 2011. Llegó el 2012, luego el 2013, y la dolorosa verdad se apoderó de todos los que amaban. James y Laura Whitmore. Se habían ido. Ya sea vivos o muertos, ya sea víctimas de accidentes o de actos ilícitos, simplemente desaparecieron. El bosque había. Se los tragó enteros, y tal vez el bosque nunca los devolvería.
La primavera de 2012 trajo consigo una renovada esperanza y una renovada angustia cuando la capa de nieve se derritió y los caminos del servicio forestal se volvieron inaccesibles. El coordinador de búsqueda y rescate Bill Utechkins organizó lo que llamó una reunión final exhaustiva. Barrido del área del lago Sullivan. 40 voluntarios, incluidos varios que, conducidos desde Seattle específicamente para esta operación, cubrieron metódicamente un terreno que había sido inaccesible. Durante los meses de invierno, no encontraron nada. Ni ropa rota, ni objetos abandonados. Equipo, no quedan restos. El bosque había guardado su secreto durante otro ciclo estacional. En mayo, un cazador de ciervos llamado Craig Paulson informó haber descubierto un campamento a unas 3 millas de donde se había encontrado el Subaru de Whitmore. Me topé con un anillo de fuego con carbón fresco, un área aplanada en la maleza donde podría haber estado una tienda de campaña y lo que parecían ser envoltorios de comida parcialmente enterrados bajo las hojas. El agente Martínez acudió rápidamente al lugar con técnicos en pruebas. La esperanza surgió por primera vez en meses. El crimen. La unidad de la escena fotografió todo, recogió a los raperos y analizó el carbón. Los resultados de laboratorio arrojaron 2 semanas después. El envase de la comida databa de 2009, años antes de que Whitmore. Desaparición. El carbón contenía acelerantes, lo que sugiere que alguien había usado líquido para encendedores, algo que James, un amante de la naturaleza experimentado, nunca cargado. El campamento pertenecía a diferentes excursionistas de un año diferente. Otro callejón sin salida. June trajo un testigo que parecía creíble al principio. Marta Endris, una maestra jubilada de Cobbille, se comunicó con la oficina del sheriff afirmando que había visto algo importante en la mañana del 14 de octubre de 2011. Ella estaba conduciendo hacia el norte por la autopista 31, la misma ruta que habrían tomado los Waite cuando notó un Subaru verde. Se detuvo en un mirador cerca de Yonji. Había un hombre parado afuera. El vehículo hablaba con alguien en una camioneta. Ella dijo a los investigadores, lo recuerdo porque pensé que era extraño. La forma en que gesticulaban, como si estuvieran discutiendo o dando instrucciones. El agente Chen llevó a Marta a la ubicación. Ella le explicó lo que recordaba con impresionante detalle. Eran alrededor de las 8:30 de la mañana. La camioneta era azul oscuro o negro, posiblemente una Ford F-150. El hombre fuera del Subaru llevaba un chaqueta roja. Coincidía con la que James llevaba puesta según las fotos de esa mañana. Los investigadores corrieron con esta pista durante 3 semanas. Entrevistaron a todos los propietarios registrados de camionetas Ford de color oscuro en un radio de 80 kilómetros. Revisamos las cámaras de tráfico, aunque las carreteras rurales tenían una cobertura limitada. Publicaron apelaciones pidiendo al conductor de la camioneta que se presente, enfatizando que no era sospechoso de haber cometido ninguna irregularidad, pero podría tener información crucial. El descubrimiento parecía inminente. Entonces, la hija de Marta llamó al sheriff. Oficina con una confesión de disculpa. Su madre tenía Alzheimer en etapa temprana, algo que la familia había estado gestionando discretamente. El recuerdo que Marta describió podría haber sido real, pero podría haber sido de cualquier mañana de octubre de los últimos años. Su sentido del tiempo se había vuelto poco confiable. La hija acababa de enterarse de que su madre había contactado a la policía y se sentía terrible por ello, desperdiciando sus recursos. El agente Martínez le aseguró que estaban agradecidos por su llamada, pero internamente sentía algo. Descansó. ¿Cuántas pistas falsas más seguirían? ¿Cuánta esperanza podría uno? ¿La familia aguantó antes de que se convirtiera en crueldad? Para el otoño de 2012, el primer aniversario. Tras la desaparición, las operaciones de búsqueda oficiales prácticamente habían cesado. El caso seguía abierto en él. Archivos activos, pero no se les asignó personal a tiempo completo. Rachel organizó una caminata conmemorativa. 50 personas. Caminando juntos por el sendero del lago Sullivan, llevando fotos de James y Laura, soltando globos biodegradables. En el inicio del sendero, los medios locales cubrieron el evento. La noticia se transmitió durante 90 segundos durante la transmisión de la noche, intercalados entre una reunión de la junta escolar y los resultados del fútbol americano de la escuela secundaria. Fue cuando Rachel comprendió lo rápido que avanza el mundo. El puesto de James en Terasafe se había cubierto de forma permanente.
El puesto de Laura en Sacred Heart había sido para un joven. Una terapeuta recién graduada que nunca conoció al anterior inquilino de su consultorio. La casa en Spokane, el Valle, que Rachel había mantenido como un santuario durante meses, fue vendido a principios de 2013 a instancias de los padres de James, que ya no podían seguir pagando la hipoteca de una casa que nadie. Rachel empacó las pertenencias de su hermana con lágrimas corriendo por su rostro, guardando álbumes de fotos, recuerdos de la boda. China, botas de montaña que nunca tocarían otro sendero. Ella mantuvo las de Laura. Anillo de bodas, su diario de senderismo y una taza de café que decía, el mejor del mundo. Fisioterapeuta. Todo lo demás fue a parar al almacén o a Goodwill. La actividad del grupo de Facebook disminuyó constantemente. Las publicaciones que antes eran docenas por día se redujeron a unas pocas por semana, luego unos pocos al mes. Los 8.000 miembros permanecieron nominalmente, pero el compromiso se desvaneció. La gente tenía sus propias vidas, sus propias tragedias, sus propias seres queridos desaparecidos que llorar. En 2014, un experto en supervivencia en la naturaleza llamado Tom Mackenzie publicó un artículo en la revista Outside analizando a figuras de alto perfil. Desapariciones en los bosques nacionales. Dedicó 3 párrafos a la caso Whitmore, concluyendo que lo más probable es que hubieran caído en un pozo minado no sellado que los investigadores no habían detectado. Es posible que sus restos nunca se recuperen. El distrito minero de Metaline Falls contiene cientos de pozos de prospección, dijo. Escribió. Muchos nunca fueron debidamente documentados ni sellados. Los Whitmore podrían estar en cualquiera de ellos, y a menos que alguien literalmente tropiece en el eje correcto, permanecerán sin fundar. Rachel leyó el artículo y sintió algo que no se había permitido sentir antes. Derrota. Quizás así fue como terminó. Tal vez nunca habría respuestas, nunca habría un cierre, nunca sería eso. Momento de terrible alivio cuando finalmente sabes la verdad, incluso si la verdad es insoportable. En 2015, el diputado Martínez había sido ascendido a sargento y transferido a una división diferente. El detective que heredó el caso Whitmore, un hábil. La investigadora llamada Susan Ortiz revisó el expediente a fondo, pero reconoció. No había ningún lugar nuevo donde buscar. Se habían explorado todas las vías racionales. Se había seguido la pista. La evidencia, o la falta de ella, sugería un accidente en un. Los buscadores de ubicación simplemente no habían encontrado. A veces los casos se quedan sin resolver, dijo Rachel durante su única reunión en persona. Odio decir eso porque sé que no es lo que quieres oír. Pero, después de 4 años sin nuevas pruebas ni testigos, hay muy poca investigación activa que podamos hacer. Rachel asintió. Comprender la realidad, incluso cuando se negaba a aceptarla. Había aprendido a vivir con la ausencia de respuestas es como aprender a vivir con el dolor crónico. Nunca deja de doler. Simplemente te desarrollas. Tolerancia al dolor. El padre de James falleció en 2016. El estrés y el dolor se aceleró tras una afección cardíaca que sus médicos habían estado monitoreando. En el funeral, su viuda le dijo a Raquel que su marido había muerto sin saber qué había pasado con su hijo, y que la ignorancia lo había torturado aún más. Que cualquier muerte confirmada podría tener. Al menos con la muerte, puedes llorar como es debido, dijo. Este limbo es su propio tipo de infierno. Los años se acumularon como sedimento, cada uno enterrando el caso un poco más profundamente en memoria pública. 2017 llegó y se fue. 2018. Trajo nuevos casos de personas desaparecidas que captaron la atención regional, empujando la historia de Whitmore aún más hacia la oscuridad. 2019, 8 años después de aquella mañana de octubre, cuando una pareja cargó su Subaru verde con planes de aniversario y equipo de senderismo, casi nadie, excepto los familiares, pensaba todavía activamente en James y Laura Whitmore. Se habían convertido. Una advertencia para los excursionistas novatos. Manténgase en los senderos marcados. Siempre presente un plan de viaje. Lleva tu baliza de emergencia. No termines como esas personas que desaparecieron cerca del lago Sullivan. Una historia, una advertencia, un misterio sin resolver. El bosque había ganado. O eso era lo que todos creían. Hasta que 2 recolectores de chatarra decidieron explorar una mina abandonada. Les habían dicho que
No valía nada. Lo que encontraron demostraría que a veces la verdad espera pacientemente en la oscuridad, preservándose. Para el momento en que alguien finalmente mira exactamente en el lugar correcto. Rachel Martínez, quien había tomado la foto de su esposo, apellido en 2015, mantuvo un pequeño ritual que poca gente conocía. El 14 de octubre, condujo sola hasta el comienzo del sendero del lago Sullivan, donde se habían centrado las operaciones de búsqueda. Años antes, se sentaba en su coche durante exactamente 1 hora, de 7:47 a 8:47 de la mañana. La ventana de tiempo en la que James y Laura fueron vistos por última vez en la gasolinera y presumiblemente llegaron a su estacionamiento. Lugar. Ya no rezó, ni lloró, ni siquiera salió del vehículo. Simplemente se sentó allí honrando a la aniversario de la última mañana en que su hermana estuvo definitivamente viva. En octubre de 2019 se cumplieron 8 años de la desaparición. Rachel hizo su peregrinación como siempre, aparcando en el terreno de grava que una vez fue el centro de mando para docenas de buscadores. El bosque se veía exactamente igual que todos los años. Douglas Firs de pie. La niebla centinela matutina se aferraba a las crestas. La clase de belleza serena que parecía burlarse de la tragedia. Lo ocultó. Revisó su teléfono a las 8:47, soltó el aliento que había estado respirando, sosteniendo y preparada para regresar a su vida en Spokane, donde ahora trabajaba como maestra de escuela primaria. Consejera. Al girar la llave en el encendido, su teléfono vibró con un mensaje de texto. De la madre de James. Pensando en ti hoy. Pensando en ello siempre, Rachel. Respondió con un emoji de corazón, incapaz de formar palabras que no sonaran huecas después de 8 años del mismo intercambio. El grupo de Facebook Finding James and Laura Whitmore se había reducido a menos de 200 miembros activos en 2019. La mayoría de esa familia o el núcleo dedicado de seguidores de crímenes reales que nunca abandonaron los casos sin resolver. Rachel todavía publicaba. Ocasionalmente. Generalmente en fechas importantes, cumpleaños, días festivos. Aniversario. Su publicación del 14 de octubre de 2019 fue breve. 8 años sin respuestas. 8 años de preguntas. Si alguien sabe algo, por pequeño o aparentemente insignificante que sea, por favor, venga. Adelante. 2 familias siguen esperando. La publicación recibió 43 me gusta y 7 comentarios, en su mayoría de personas que ofrecen oraciones o expresan su apoyo continuo. No hay información nueva. Nunca hay información nueva. La comunidad en general tenía. Hace tiempo que se mudó. La cafetería donde Laura compró su último café había cambiado de dueño 2 veces. Los voluntarios de búsqueda y rescate habían respondido a docenas de otras emergencias, salvando vidas en casos donde el ahorro aún era posible. Incluso el diputado Martínez, ahora sargento Martínez, rara vez. Pensé en el caso Whitmore a menos que algo específico desencadenara el recuerdo. Se había unido a las filas de misterios regionales que se mencionan ocasionalmente en podcasts de casos sin resolver o foros de crímenes reales, pero que generan poca investigación activa. El archivo permaneció guardado, técnicamente abierto, abandonado de forma realista. Ese mismo octubre, 2 hombres de unos 40 años llamados Dennis Kowalski y Travis Chen habían estado trabajando en el comercio de chatarra en todo el noreste de Washington durante la mayor parte del año. La economía había sido difícil para ambos. Dennis había perdido su trabajo en un aserradero cuando se redujo. Travis había sido supervisor de construcción hasta que la desaceleración del mercado inmobiliario lo dejó con trabajo esporádico y facturas crecientes. Recolectar chatarra no era glamoroso ni particularmente rentable, pero les permitía tener comida en la mesa y gasolina en la destartalada Ford F-250 de Dennis. Habían aprendido que sitios abandonados producían el mejor material. Viejas granjas con maquinaria oxidada, ruinas condenadas. Edificios en espera de ser demolidos, y especialmente las operaciones mineras extintas dispersas por toda la región. El distrito minero de Metal Line Falls era, irónicamente, una mina de oro para los recolectores de chatarra. Décadas de actividad industrial. Las operaciones habían dejado atrás rieles de acero, equipos de hierro, cableado de cobre, latón. Accesorios, todos valiosos si sabías dónde buscar y no te importaba el esfuerzo físico. Trabajo en lugares remotos. Un jueves por la mañana, 24 de octubre de 2019. Dennis
Extendió un mapa geológico sobre el capó de su camioneta mientras Travis terminaba su café de un termo. Estaban estacionados en un área de estacionamiento en un camino forestal, planeando su trabajo del día. Hay un grupo de antiguos prospectos. Este drenaje, dijo Dennis, trazando con el dedo a lo largo de Cedar Creek en el mapa. Los registros mineros muestran al menos una docena de pozos excavados entre 1920 y 1940. La mayoría fue sellado por el DNR en los años 70 y 80, pero apuesto a que todavía hay lugares accesibles. Miras con metal recuperable. Travis estudió el terreno, notándola. Curvas de nivel que indican pendientes pronunciadas. Sería una caminata, probablemente de 3 kilómetros desde donde podrían estacionar, pero eso también significaba que menos carroñeros se habían molestado en explorar la zona. ¿Cómo sabes de estos sitios específicos? Travis preguntó. Dennis sonrió. Mi abuelo trabajó en estas minas en los años 50, justo antes de que cerraran definitivamente. Solía contar historias sobre todo el equipo que abandonaron cuando el zinc. Los precios se desplomaron. Dijeron que no valía la pena el costo de sacarlo, así que se fueron. Y dejar que el bosque lo recuperara. Condujeron hasta el camino forestal. Como el camión de Dennis pudo. Luego cargaron sus mochilas con sopletes de corte. Priars, guantes gruesos y agua. El aire de octubre era fresco, pero aún no frío. Clima perfecto para el trabajo físico. La caminata duró 90 minutos cuesta arriba. Denso bosque, siguiendo lo que podría haber sido un antiguo camino minero, ahora recuperado. Entre árboles jóvenes y arbustos de salal. Dennis navegó usando las coordenadas de su unidad GPS. Había extraído información de registros históricos de minería, disponibles a través del sistema de bibliotecas estatales. Se había convertido en una especie de un experto en combinar datos de encuestas antiguas con tecnología cartográfica moderna, una habilidad que los había llevado a varios sitios lucrativos durante el último año. Debería ser justo. Sobre esta siguiente subida, dijo Dennis, respirando con dificultad por la subida. Llegaron a la cima de la colina y se encontraron en lo que claramente había sido una zona minera activa décadas atrás. Evidencia dispersa de la industria humana salpicaba el paisaje. Cables de acero oxidados medio enterrados en el musgo, cimientos de hormigón para los equipos. Eliminado hace mucho tiempo y varias aberturas en la ladera que marcan las entradas de las minas. La mayoría estaban sellados, como Dennis había predicho, con rejas de acero pesadas o tapones de concreto instalados por equipos estatales. Pero una entrada, parcialmente oculta por un cedro enorme, tenía algo diferente. Una placa de acero soldada a través de la inauguración, pero no la instalación gubernamental profesional que habían visto en otros sitios. Esta parecía improvisada. Casi improvisado. Qué raro, dijo Travis, acercándose a la entrada sellada. Los sellos del DNR suelen tener sellos oficiales o señales de advertencia. Esto es solo una tontería. Acero, sin marcas. Dennis lo examinó más de cerca. La soldadura era competente, pero parecía más una obra privada que un cierre oficial. La placa de acero en sí era valioso, de buen grosor, probablemente pesaba 200 libras. Digo que lo cortemos. Mira si hay algo que valga la pena dentro. Luego, toma el plato como chatarra, sugirió. Instalaron su equipo, conectando el soplete de corte a su suministro de gas. El trabajo era lento y ruidoso. Una llama que se asentaba silbaba mientras cortaron acero grueso. Después de 40 minutos, hicieron una abertura lo suficientemente grande como para pasar. Cuando la última pieza se cayó con un ruido metálico, el aire viciado salió del interior de la mina, llevándose consigo el olor característico de lugares que habían estado sellados durante mucho tiempo. Dennis encendió su linterna frontal y miró hacia la oscuridad. El túnel se extendía unos 6 metros antes. La luz se desvaneció en la oscuridad. Pudo ver los soportes de madera estándar, las paredes de roca, la arquitectura básica de una operación minera de principios del siglo XX. Voy a echarle un vistazo, anunció, poniéndose los guantes de trabajo. Travis dudó. Quizás deberíamos tomar me voy. Las minas me ponen nervioso. Hombre. Derrumbes, mal aire, todo eso. Pero Dennis ya estaba trepando por la abertura. Su curiosidad superaba la precaución. El túnel era estrecho, quizá de 6 pies, 1,8 metros. Pies de alto y 4 pies de ancho,
lo que le obliga a caminar ligeramente encorvado. El haz del faro barrió las paredes a medida que se adentraba más, buscando cualquier accesorio o equipo de metal que pudiera estar presente. Que valía la pena rescatar, 10 pies adentro, 15, 20. Entonces su luz captó algo que lo hizo. Dejar de caminar. Al principio, su cerebro se negó a procesar lo que veía. 2. Las figuras estaban sentadas contra la pared del fondo del túnel, como si se hubieran sentado a descansar y simplemente nunca se hubieran levantado. De nuevo, eran inconfundiblemente humanos, y estaban inconfundiblemente muertos. Travis. Dennis llamó, con una voz extrañamente tranquila a pesar de su corazón acelerado. Tienes que ver esto. Travis se entrepó por la apertura. A pesar de que todos sus instintos le decían que corriera, el haz de su faro se unió al de Dennis, iluminando lo que las mentes aún luchaban por aceptarlo. 2 cuerpos yacían uno al lado del otro contra la pared del túnel, aproximadamente a 9 metros de él. Entrada, ubicada con una tranquilidad inquietante que hacía que la escena fuera de alguna manera peor que si hubieran estado esparcidos en evidente angustia. El aire seco de la mina sellada los había preservado de alguna manera, que parecía casi intencional. Ropa intacta, rasgos aún reconocibles como humano incluso después de años de descomposición. Tenemos que salir de aquí, dijo Travis. Dijo con voz tensa. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Dennis asintió, retrocediendo hacia él. Entrada sin apartar la vista de los cuerpos, como si temiera que se movieran. Salieron del túnel a toda prisa y, de pie bajo el sol de octubre. Ambos hombres respiraban con dificultad, sin hablar durante un buen rato. Finalmente, Dennis salió. Su celular, revisó si había señal, no encontró ninguna. Tenemos que caminar hasta. Tenemos recepción, dijo. Dejaron su equipo donde estaba, sin importarles. Sobre el soplete de corte o la placa de acero que tanto les había costado retirar. Algunas cosas importaban más que el rescate. Valor. Les tomó 40 minutos de trote cuesta abajo antes de que el teléfono de Travis mostró una sola barra de servicio. Marcó el 911 con manos temblorosas. Esto es. 911, ¿cuál es su emergencia? Encontramos cuerpos, dijo Travis, y luego se dio cuenta de lo. Eso sonó. Estábamos recolectando chatarra en las antiguas minas cerca de Cedar Creek y encontramos a 2 personas muertas dentro de un mina sellada. Llevan allí mucho tiempo. El entrenamiento de despachadores comenzó. Inmediatamente. ¿Se encuentra en un lugar seguro ahora mismo? ¿Están las personas fallecidas? Estamos a salvo. Hemos salido de la mina. Y sí, están muertos. Parece que llevan años muertos. En 2 horas, el camino del servicio forestal que Dennis y Travis habían recorrido esa mañana estaba lleno de oficiales. Vehículos. Agentes del sheriff del condado de Pendor, patrulla estatal de Washington. La camioneta del médico forense de Spokane y los técnicos forenses se reunieron. Coordenadas que Dennis proporcionó con notable precisión gracias a su GPS. Unidad. El sheriff Ray Cooper, que había estado en el departamento durante 26 años, dirigió la unidad inicial. Equipo de respuesta. Era un hombre práctico que había visto su cuota de muerte en el interior del país. Cazadores que habían sufrido ataques cardíacos a kilómetros de donde encontrar ayuda, leñadores muertos en accidentes, suicidios ocasionales que, llevado al bosque para morir en privado. Pero algo en este descubrimiento le pareció diferente, incluso antes de haber visto el escena. Dennis y Travis guiaron a los oficiales por el sendero, respondiendo preguntas en el camino. La entrada estaba sellada con una placa de acero, Dennis. Lo explicamos. Lo abrimos porque pensamos que podría haber chatarra dentro que valiera la pena rescatar. No teníamos ni idea. No terminó la frase. La agente Jennifer Walls, que llevaba 8 años en la policía, fotografió el acero cortado, placa y la abertura antes de que alguien entrara. Este trabajo de soldadura, ella observó. Para el sheriff Cooper no es de calidad profesional, pero sí competente. Alguien sabía lo que hacía. Se agachó para examinar los cordones de soldadura más de cerca. Y, sheriff, esto definitivamente fue soldado. Desde adentro. El sheriff Cooper sintió un escalofrío a pesar del clima templado. ¿Estás seguro? Sin duda. ¿Ves cómo se superponen las cuentas de este lado? La antorcha estaba dentro del túnel cuando se realizó esta obra.
Las implicaciones quedaron en el aire sin ser mencionadas. Alguien había sellado estos cadáveres dentro, lo que significaba que estaban ante una posible escena del crimen. No solo el triste descubrimiento de excursionistas perdidos. La médica forense, doctora Patricia Moreno, llegó con su equipo una hora después. Era una veterana en medicina forense, patóloga que había trabajado casos en todo el este de Washington, y se acercó a la escena con meticulosidad. Portátil. Se instalaron luces dentro de la entrada del túnel, inundando el espacio con una intensa iluminación LED que de alguna manera lo hizo. Todo empeoró. Los cuerpos se hicieron claramente visibles. Un hombre y una mujer, ambos vestidos con ropa de senderismo que alguna vez fue equipo moderno para actividades al aire libre, sentados con sus de espaldas a la pared de roca como si hubieran elegido ese lugar deliberadamente. Doctor Moreno realizó su evaluación inicial sin mover los cuerpos, dictando las observaciones en una grabadora. 2 individuos, un macho de aproximadamente 6 pies de alto, una hembra de aproximadamente 5 o 6. Ambos parecen ser caucásicos, de entre 30 y 40 años. La ropa es consistente, con actividad recreativa de senderismo, sin traumatismos evidentes en la parte superior del cuerpo ni en la cabeza. Visible desde esta posición. Se acercó, examinando sus piernas. Ambas. Los individuos muestran una deformidad significativa en las extremidades inferiores, compatible con fracturas importantes. Mientras miraba hacia arriba, Sheriff Cooper, estas lesiones habrían sido incapacitantes, pero no inmediatamente fatales. El sheriff entendió lo que ella no decía directamente. Habían sufrido. Sobrevivieron a las lesiones iniciales el tiempo suficiente para terminar en esta posición sentada. ¿Cuánto tiempo han estado aquí?, preguntó. El doctor Moreno consideró el nivel de descomposición, la ropa conservada, los factores ambientales, varios años. El entorno sellado. Ha afectado el proceso normal de descomposición, pero calculo que al menos 5 años, posiblemente más. Lo sabré mejor. Después de un examen completo, el sheriff Cooper salió de la casa, donde el agente Walsh estaba interrogando Dennis y Travis más a fondo. ¿Viste algo más ahí? ¿Algo? ¿Identificación? ¿Carteras? ¿Mochilas? No nos acercamos a ellas, dijo Dennis. Firmemente. Tan pronto como vimos lo que era, salimos y los llamamos. El equipo forense pasó el resto de la tarde documentando la escena. Se fotografió cada ángulo. Medidas. Se tomaron las medidas, la posición de los cuerpos, las dimensiones del túnel, la distancia desde la entrada hasta el difunto. Todo estaba registrado con minucioso detalle. Cuando el sol comenzaba a ponerse, el doctor Moreno hizo la decisión de retirar los cuerpos para transportarlos a las instalaciones del médico forense del condado de Spokane, donde corresponda. El examen pudo ocurrir. El proceso fue delicado y respetuoso. Cada cuerpo cuidadosamente colocado en una bolsa de transporte y sacado de la mina por los agentes del sheriff que se ofrecieron como voluntarios para el sombrío. De regreso a la oficina del médico forense, el doctor Moreno comenzó la detallada trabajo que llevaría días. Los cuerpos fueron radiografiados, fotografiados desde todos los ángulos, y examinado centímetro a centímetro. Los hallazgos preliminares fueron inquietantes. El sujeto masculino tiene una fractura completa de la tibia y el peroné derechos, dictó. La sujeto femenina muestra fracturas de ambas tibias y peroné izquierdo. Estas son compatibles con caídas desde una altura considerable, probablemente de 4,5 a 6 metros, sobre una superficie dura. La fractura. Los patrones muestran cierta evidencia de respuesta ósea, lo que indica supervivencia para un periodo posterior a las lesiones. Veo signos de inflamación que sugieren que vivieron días, posiblemente semanas. Postraumático. Hizo una pausa, considerando el horror de lo que eso significaba. La causa de la muerte en ambos casos parece deshidratación y hambre. Estas personas habían muerto lentamente, atrapadas y herido en la oscuridad. Las radiografías revelaron algo más, efectos personales. El hombre llevaba una billetera en el bolsillo trasero. La mujer llevaba una pequeña bolsa impermeable con un cordón alrededor del cuello, de esas que los excursionistas los usan para documentos esenciales. Cuando el doctor Moreno los recuperó cuidadosamente. Artículos. Encontró licencias de conducir que habían estado protegidas de la intemperie.
Leyó los nombres en voz alta a su asistente con sentido de proa. James Michael Whitmore, nacido en 1977. Laura Ann Whitmore, nacida en 1979. Los ojos del asistente se abrieron de par en par. ¿Whitmore? ¿Por qué me suena ese nombre? La doctora Moreno ya estaba buscando en Google en su teléfono. Los resultados de la búsqueda se cargaron. Inmediatamente, un artículo tras otro sobre una pareja que había desaparecido mientras caminaba cerca del lago Sullivan en octubre de 2011. Caso de persona desaparecida que había consumido la región durante meses antes de enfriarse. «Oh, Dios mío», susurró. Estos son los White, James y Laura Whitmore. Ann había estado desaparecido durante 8 años. Inmediatamente llamó al sheriff Cooper y lo atrapó justo cuando salía de su casa. Oficina por la noche. Sheriff, he identificado los cuerpos. ¿Querrá sentarse para esto? Cuando ella dijo. Se hizo un silencio en la línea durante varios segundos. Los Whitmores, dijo finalmente, la pareja que desapareció. En 2011. El mismo. Y el sheriff, considerando sus lesiones y la entrada sellada. No estábamos viendo un accidente. Alguien los atrapó en esa mina. El sheriff Cooper sintió el peso de lo que esto. El caso de una persona desaparecida que se había estancado hacía 8 años acababa de. Se convirtió en una investigación de homicidio activa. En algún lugar había una persona que había encerrado a 2 excursionistas heridos dentro de un pozo de la mina y los dejó morir lentamente en la oscuridad. Por la mañana, la noticia de el descubrimiento se había filtrado. El teléfono de Rachel Martínez comenzó a sonar a las 6:30 de la mañana con llamadas de reporteros que no reconoció. Los ignoró, y la confusión se convirtió en alarma cuando su madre llamó. 30 segundos después, con la voz temblorosa. Rachel, pon las noticias. Los encontraron. Encontraron a James y a Laura. Rachel buscó a tientas el control remoto del televisor. Le temblaban tanto las manos que lo dejó caer 2 veces. Cuando finalmente aparecieron las noticias locales, vio el titular: hallan cadáveres en una mina sellada, identificados como excursionistas desaparecidos de 2011. La habitación se inclinó. 8 años de no saber, de esperar, a pesar de la lógica. De imaginar 1000 escenarios, y ahora esto. Estaban muertos. Habían estado muertos desde el principio. Peor aún, no solo habían muerto. Alguien los había matado. La prensa. La conferencia más tarde esa mañana fue transmitida con entusiasmo por todas las estaciones locales. El sheriff Cooper estaba de pie en un podio mirando. Tumba, flanqueada por el doctor Moreno y la detective Susan Ortiz, que habían heredado el caso sin resolver de años atrás. Ayer por la tarde, 2 civiles descubrieron restos humanos dentro de un pozo de minas sellado en la zona de Cedar Creek, cerca de Metaline Falls. Mediante identificación personal, hemos confirmado que los fallecidos son James Michael Whitmore y Laura Ann Whitmore, quienes fueron reportados como desaparecidos el 18 de octubre de 2011, tras no poder regresar de una excursión de senderismo. Hizo una pausa, dejando que eso penetre. Con base en evidencia forense preliminar, estamos tratando esto como una investigación de homicidio. La entrada de la mina fue sellada de una manera incompatible con procedimientos oficiales de cierre, y las circunstancias de la muerte sugieren un crimen. Pedimos a cualquier persona con información sobre la desaparición de Whitmore o cualquier persona que estuviera en el área de Medline Falls en octubre de 2011 y, si vieron algo inusual, contacten a nuestra oficina de inmediato. Los reporteros gritaron preguntas. ¿Fueron asesinados dentro del ¿Mía? ¿Tienen sospechosos? ¿Cómo terminaron en una mina sellada? El sheriff Cooper levantó la mano para pedir silencio. Estamos. No revelaremos detalles específicos sobre la condición de los restos ni nuestras teorías de investigación en este momento. Lo que puedo decirles es que este caso es ahora nuestra máxima prioridad y seguiremos todas las pistas hasta que tengamos respuestas. Familia Whitmore. Rachel observaba desde su sala de estar, con lágrimas corriendo por su rostro y el brazo de su esposo rodeándola. Hombros. Después de 8 años, finalmente supo que le había pasado a su hermana. Y fue peor de lo que había imaginado. La detective Susan Ortiz había revisado él. Whitmore había leído tantas veces el expediente sin resolver a lo largo de los años que había memorizado detalles que la mayoría de la gente necesitaría notas para recordar. Ahora,
sentado en la sala de conferencias del sheriff con ese mismo expediente extendido sobre la mesa, esos memorizados. Los detalles de repente adquirieron un nuevo peso. La investigación de 2011 se había centrado en accidente o desventura. Ahora estaba ante un homicidio, que significó reexaminar cada prueba desde una perspectiva completamente diferente. La mina donde se encontraron, le dijo al sheriff Cooper, no estaba en ninguna de nuestras cuadrículas de búsqueda de 2011. ¿Por qué? No. Cooper sacó los viejos mapas de búsqueda en su computadora portátil y los comparó con las coordenadas GPS donde Dennis y Travis hicieron su descubrimiento, fuera del radio que establecimos en función de dónde se encontró el Subaru. Nosotros registraron un perímetro de unos 3 metros desde su vehículo. Esta mina está a 8 kilómetros, drenaje diferente, acceso diferente, ruta. En ese momento, parecía demasiado lejos de su lugar de estacionamiento para ser relevante. Ortiz frunció el ceño. Pero sus mochilas habían desaparecido, lo que significaba que estaban de excursión. Millas está dentro del alcance de senderistas experimentados en una excursión de un día. En retrospectiva, sí, admitió Cooper. Pero en 2011, trabajábamos con recursos limitados y tuvimos que priorizar las áreas de búsqueda más probables. No pudimos cubrir cada milla cuadrada del distrito minero. La doctora Moreno se unió a ellos con su informe preliminar de autopsia. Tengo más detalles sobre las lesiones. Ambas víctimas presentan fracturas compatibles con caídas verticales de aproximadamente 15 a 18 pies. El varón James tiene una fractura completa de la tibia derecha de aproximadamente 6 pulgadas, por encima del tobillo. La hembra Laura tiene fracturas tibiales bilaterales, una compuesto. Estas lesiones habrían sido insoportablemente dolorosas y completamente debilitante. Ninguno de los dos podría haber caminado. Ella puso fotos que ninguno de ellos quería mirar, pero todos necesitaban ver. El análisis óseo muestra la supervivencia de al menos una semana después de la lesión, posiblemente 2. No murieron por las caídas. Murieron porque quedaron atrapados, sin agua. La habitación quedó en silencio al sentir el horror. Una semana o más sentados en la oscuridad, con los huesos rotos, sabiendo que no llegaría ayuda. ¿Cómo lo hicieron? ¿Caída?, preguntó Ortiz. ¿Hay un pozo vertical dentro de esa mina? La pregunta envió a un equipo de expertos en seguridad mental e investigadores forenses al sitio de Cedar Creek al día siguiente. Lo que descubrieron lo explicó todo y lo empeoró todo. Arriba, el lugar donde se encontraron los cuerpos de James y Laura, aproximadamente a 18 pies de altura. Era un conducto de ventilación que se abría a la superficie. Era el tipo de característica común en las operaciones mineras de principios del siglo XX, diseñado para proporcionar flujo de aire a túneles horizontales inferiores. En la superficie, la abertura tenía aproximadamente 1,2 metros. Al otro lado, parcialmente oculto por un cedro crecido y décadas de escombros forestales. Cuando los investigadores limpiaron la vegetación, encontraron algo que les heló la sangre: un corte reciente. Marcas en varias ramas ubicadas directamente sobre la abertura del pozo. Alguien había camuflado deliberadamente la abertura, haciéndola invisible para cualquiera. Esto era una trampa, dijo Wayne Torres, el responsable de seguridad de la mina. Ingeniero, que se había ofrecido a evaluar el sitio. Alguien ocultó este conducto de ventilación, esperó a los para caminar sobre él y se cayeron. Dadas las heridas, sobrevivieron a la caída, pero no pudieron salir. Entonces, quienquiera que haya hecho esto selló la entrada horizontal con esa placa de acero, atrapándolos dentro. El sheriff Cooper se paró en él. Superficie abierta, mirando hacia abajo, hacia la oscuridad que su linterna apenas penetraba. Intentó imaginar que James y Laura habían experimentado la caída repentina, el impacto, la comprensión. Que ambos resultaron gravemente heridos, los intentos desesperados por encontrar una salida, finalmente, la creciente comprensión. Que iban a morir allí. Era una crueldad casi incomprensible. La investigación se puso en marcha. Los detectives comenzaron a entrevistar a todos. Que había estado en la zona en octubre de 2011, haciendo referencias cruzadas a antiguas declaraciones de testigos. Con nueva información, examinaron los registros de propiedad del drenaje de Cedar Creek, buscando a alguien que pudiera. Han tenido acceso regular a esa área específica.
El avance se produjo gracias a un fuente inesperada, registros mineros históricos. Ortiz descubrió que, si bien las minas de Cedar Creek se encontraban en terrenos federales, existía una pequeña propiedad privada cerca, 40 acres que habían permanecido en manos privadas desde la década de 1930, cuando fue ocupada por un prospector llamado Burial Hendrickson. El actual propietario era el nieto de Burial, un hombre llamado Dale Hendrickson, de 68 años, que vivía solo en la propiedad, en una cabaña que él mismo había construido. Los registros del condado muestran que Dale había trabajado como soldador y maquinista antes. Jubilado. Había vivido en esa tierra durante más de 30 años, subsistiendo con un pequeño pensión y trabajos ocasionales en metalistería. Más importante aún, su propiedad colindaba el área exacta donde se encontraron los cuerpos de Whitmore. Los detectives sacaron los antecedentes de Dale. No tiene antecedentes penales ni conflictos con los vecinos. Él presentó quejas ante el servicio forestal varias veces a lo largo de los años sobre excursionistas que invadían su propiedad, atravesando su terreno para acceder a las antiguas zonas mineras. Una denuncia fechada en marzo de 2011 se mencionó específicamente un aumento del tráfico peatonal de personas de Seattle que no respetan la privacidad, propiedad y dejar basura por todas partes. El 2 de noviembre de 2019, el sheriff Cooper y el detective Ortiz condujo hasta la propiedad de Dale Hendrickson con una orden de registro. La cabaña estaba al final de un camino de tierra accidentado rodeado de un denso bosque, una estructura erosionada que parecía haber crecido orgánicamente a partir de el paisaje. Dale abrió la puerta con un mono de trabajo manchado, un hombre delgado con una rostro curtido y ojos desconfiados. ¿De qué se trata esto?, preguntó antes. Incluso se presentaron. Cooper le mostró la orden. Señor Hendrickson, estamos investigando las muertes de James y Laura Whitmore, cuyos cuerpos fueron descubiertos recientemente en una mina cerca de su propiedad. Necesitamos para registrar sus instalaciones y hacerle algunas preguntas. Algo brilló en la cara de Dale, demasiado rápida para identificarla. Escuché eso en las noticias. Algo terrible, pero no sé nada al respecto. El registro de su propiedad duró 4 horas. En un taller detrás de la cabaña, los investigadores encontraron un amplio equipo de soldadura, tanques de acetileno, antorchas, electrodos, equipo de protección, de todo necesario para el trabajo profesional del metal. Encontraron acero que coincidía con el grosor y la composición de la placa que tenían. Selló la entrada de la mina. En el dormitorio de Dale, dentro de un cofre de madera debajo de su cama, encontraron una colección de fotografías que le revolvieron el estómago al detective Ortiz. Docenas de imágenes de excursionistas, turistas, mochileros que, al parecer, pasó por la zona a lo largo de los años. Las fotos se tomaron a distancia con un teleobjetivo. Imágenes de estilo vigilancia de personas que claramente no tenían idea de que estaban siendo observadas, y entre ellas una fotografía de James y Laura Whitmore de pie junto a su Subaru Outback verde examinando un mapa. Los metadatos del archivo de la cámara digital mostraban que había sido tomado en octubre 14 de 2011 a las 9:43 de la mañana. También encontraron mapas detallados dibujados a mano. Mapas de cada túnel de la mina, pozo de ventilación y punto de acceso en el área de Cedar Creek. Estos no eran oficiales. Mapas mineros disponibles en registros históricos. Estos eran documentación personal creada por alguien que pasé años explorando la red subterránea. Un mapa tenía anotaciones en la letra de Dale. Junto a la mina, donde se encontraron los cuerpos, había escrito, pozo de ventilación descubierto en julio 2011 peligroso. Recupere la entrada. Confrontado con esta evidencia en la oficina del sheriff, Dale Hendrickson se sentó en la sala de entrevistas con los brazos cruzados, sin decir nada durante los primeros 30 minutos. Finalmente, Cooper expuso las fotografías, los mapas, el equipo de soldadura, y dijo en voz baja, «Sabemos lo que hiciste, Dale. Solo queremos. Entiendo por qué». Dale se quedó mirando la mesa por un largo momento. Luego comenzó a hablar en un tono plano. Una voz sin emociones que luego sería descrita por los fiscales como escalofriante. Su total falta de remordimiento. Estaban en mi terreno. Había puesto carteles. No. Prohibido entrar sin permiso, no acampar,
Pero la gente de la ciudad cree que puede ir a cualquier parte, hacer lo que quiera. Había estado encontrando basura, viendo grupos de excursionistas abriéndose paso, ignorando las señales. Miré a Cooper con ojos que no mostraban culpa, ni empatía, ni nada humano. Encontré ese conducto de ventilación en julio, un par de meses antes de que aparecieran esos dos. Estaba abierto, era peligroso. Lo cubrí. Con ramas y madera contrachapada. Le daba un aspecto natural. Pensé que si alguien se caía, tal vez se corriera la voz de que me mantuviera fuera de mi propiedad. Pero hiciste más que eso, dijo Ortiz. Viste a James y Parque Laura cerca de tu terreno. Los fotografiaste. Luego los guiaste deliberadamente hacia ese pozo. La mandíbula de Dale. Apretado. Los vi acampar a un cuarto de milla del límite de mi propiedad. Podía oírlos reír, tocar música en mi terreno. Caminé hasta allí esa noche después de que se durmieron y moví sus equipo. Simplemente lo arrastré unos cientos de pies más cerca del conducto de ventilación. Quería asustarlos, hacerles creer que acamparon demasiado cerca de algo peligroso. Se marcharían. Pero no se marcharon. Cooper dijo, no. A la mañana siguiente oí gritos. Fui a comprobarlo y se habían caído por el pozo. Los dos. En la parte inferior estaba muy reventada. La mujer lloraba, pidiendo ayuda. Su voz permaneció inmóvil, relatando el horror como si describiera un informe meteorológico. ¿Y tú? Los dejé allí, dijo Ortiz, apenas controlando su ira. Dale se encogió de hombros. Eran intrusos. No los hice caer. Fue su culpa por no mirar por dónde caminaban. Pero yo no podía pedir ayuda, ¿verdad? ¿Cómo explicaría por qué había movido su equipo de campamento? ¿Por qué había cubierto ese pozo? En primer lugar, así que lo sellaste dentro, dijo Cooper, te aseguraste de que nadie los encontrara. Me fui a casa, pensé. Lo estuve haciendo durante un día y pensé que lo mejor sería hacerlo rápido. Tomé mi equipo de soldadura y entré por la entrada horizontal y la sellé desde dentro. Luego salí por un túnel diferente que sale a media milla de distancia. Tardó quizás 3 horas en total. Dijo esto como si estuviera describiendo un mantenimiento rutinario, no describiendo cómo había condenado a muerte a 2 personas. Tú. Podía oírlos pidiendo ayuda mientras soldabas esa entrada, dijo Ortiz con voz temblorosa. Dale finalmente. Mostró algo así como irritación emocional. Tenía puesta mi protección auditiva. La antorcha hace mucho ruido. Además, ¿qué más da? De todas formas, iban a morir por esas heridas. Acabo de. Seguro que nadie los descubriría y empezaría a hacerles preguntas. La confesión fue grabada, presenciada e innegable. Dale Henriksen fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado. El juicio comenzó en junio de 2020, aunque las complicaciones del CO-19. Los procedimientos se retrasaron varias veces. Rachel asistió todos los días. Sentada en la primera fila, detrás de la fiscalía, mirando la nuca de Dale Henriksen. Quería que él sintiera su presencia, para saber que la familia de Laura no miraría hacia otro lado. La fiscalía, encabezada por el fiscal adjunto, el general Michael Torres, presentó pruebas abrumadoras, las fotografías, los mapas, el equipo de soldadura y lo más condenatorio es la propia confesión de Dale, de la que nunca se retractó. Su abogada defensora, una defensora pública llamada Sarah Kim, a quien le había tocado la tarea poco envidiable, solo podía pedir clemencia basándose en la edad de Dale y su falta de antecedentes penales. No podía alegar inocencia. Los hechos eran irrefutables. Dale testificó en su propia defensa contra el consejo de su abogado, y su testimonio selló su destino. No mostró nada. Remordimiento, sin comprender que lo que había hecho era monstruoso. Estaba protegiendo a mi propiedad, insistió desde el estrado. Es mi derecho. Eran intrusos. Cuando Torres le preguntó si entendía que James y Laura eran seres humanos con familias que los amaban, Dale respondió. Así que eso no les da derecho a invadir mi tierra. El jurado deliberó. Por menos de 4 horas. Culpable de ambos cargos de homicidio en segundo grado. En la sentencia de septiembre de 2020, la jueza Patricia Donovan emitió una declaración que resumió la opinión de la comunidad. Horror colectivo. Señor Henriksen, usted tuvo múltiples oportunidades de demostrar misericordia,
para demostrar la decencia humana básica. En cambio, elegiste condenar 2 personas inocentes a quizás la muerte más aterradora imaginable, lentamente. Muriendo en la oscuridad, herido y solo, sabiendo que la ayuda nunca llegaría. La crueldad y la insensibilidad que usted demostró conmocionan la conciencia de este tribunal y esta comunidad. Ella lo condenó a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, la máximo permitido según las directrices estatales. Dale no reaccionó a la sentencia. Se lo llevaron esposado, insistiendo aún en que no había hecho nada malo. James y Laura Whitmore finalmente fueron llevados a juicio. Descansaron en noviembre de 2020, casi 9 años después de que se marcharon para su aniversario. Caminata. El funeral se llevó a cabo en el Parque Estatal Riverside, el mismo lugar donde se casó en 2004. Asistieron cientos de personas, familiares, amigos, antiguos compañeros de trabajo, voluntarios de búsqueda y rescate que habían pasado semanas buscándolos en 2011, y completos desconocidos que habían seguido el caso y se sintieron obligados a presentar sus respetos. Rachel pronunció un panegírico que no dejó ni un solo ojo seco. Mi hermana Laura fue la persona más amable que he conocido. Dedicó su carrera a ayudar a las personas a sanar, a ayudarlas a caminar de nuevo, a ayudarlas a recuperar sus vidas. Y James, mi cuñado, que se convirtió en mi hermano, la amaba con una devoción que fue hermoso presenciarlo. Murieron juntos, lo que creo que les habría traído algo de consuelo. En los últimos momentos, se enfrentaron juntos a la oscuridad. Su voz se quebró, pero continuó. Dale Henriksen intentó borrarlos, intentó enterrar su historia junto con sus cuerpos. Pero el amor es más fuerte que el odio. El recuerdo es más fuerte que la crueldad. Laura y James siguen vivos y todos a quienes tocaron, todos a quienes ayudaron, todos los que los amaron. Esa es la victoria en esta tragedia. En los meses posteriores al juicio, Rachel creó la Fundación Whitmore, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar los protocolos de búsqueda y rescate y apoyar a las familias de personas desaparecidas. La búsqueda de 2011 lo hizo todo. Con los recursos disponibles. Aram dijo a los periodistas en el lanzamiento de la fundación. Pero sí. Los investigadores habían revisado los registros de propiedad. Si hubieran entrevistado a los propietarios de tierras cercanas más a fondo, tal vez Dale habría estado en su radar. Quizás James y Laura podrían haber sido encontrados a tiempo. POI, la fundación financiada. Capacitó a los equipos de búsqueda, proporcionó subvenciones para nuevas tecnologías y ofreció servicios de asesoramiento a las familias, soportando la pesadilla de tener un ser querido desaparecido. El estado de Washington también implementó nuevos protocolos que exigen que cualquier persona que falte. Los casos de personas que involucren áreas agrestes deben incluir verificaciones de registros de propiedad y entrevistas con todos los propietarios de terrenos privados en un radio de 5 milímetros de la última ubicación conocida. La mina Cedar Creek fue sellado permanentemente con concreto por el Departamento de Recursos Naturales en diciembre de 2020. Antes del techo, Rachel visitó el sitio por última vez. De pie junto a la abertura superficial del conducto de ventilación donde habían caído su hermana y James, dejó caer 2 flores en la oscuridad, una para cada uno, y susurraron palabras que solo ella y el bosque oían. Una placa conmemorativa. Se instaló en el inicio del sendero del lago Sullivan, el lugar donde se habían coordinado tantas búsquedas 8 años antes. Leído en memoria de James Michael Whitmore 1977 a 2011 y Laura Ann Whitmore 1979. 2011 amados esposos cuyo amor mutuo y por estos bosques terminó por un acto sin sentido. Crueldad. Que su historia nos recuerde que la compasión, no el aislamiento, nos hace humano. Que su memoria inspire bondad en todos los que caminan por estos senderos. En lo que habría sido su aniversario número 17 de bodas, en octubre de 2021. Rachel regresó sola al Parque Estatal Riverside. Se sentó en el mismo banco donde Laura y James celebraron su boda. Fotos, viendo pasar el río, constante y eterno. Pensó en los 8 años de no saber, la tortura de la esperanza sin respuestas y el extraño alivio que llegó al finalmente comprender lo que había sucedido, aunque la verdad fuera devastadora. Pensó en Dale Henriksen, que estaba en prisión, convencido de que su culpa había sido justificada. Y pensó en ella. Los últimos momentos de su hermana,
esperando que Laura hubiera sabido de alguna manera que Rachel nunca dejaría de mirarla, nunca dejaría de amarla. Nunca dejes que la olviden. El sol se puso sobre el río Spokane, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosa. Rachel se levantó para irse, pero antes de hacerlo, dijo en voz alta al vacío: Parque, fuiste amada, Laura. Todavía eres amada. Y ese amor sobrevivió a todo, incluso a lo que te hicieron. Eso es lo que importa. Eso es lo que gana. En un caso que parecía imposible de resolver, la justicia finalmente había llegado. Llegó demasiado tarde para salvar a James y Laura Whitmore, pero demostró algo esencial sobre la verdad, que puede esperar pacientemente en la oscuridad durante años, preservado e innegable, hasta que alguien. Finalmente, la verdad está en el lugar correcto. Y cuando surge, incluso desde mentes selladas y silencios crueles, trae consigo la posibilidad de la curación, la restauración de la dignidad y la victoria silenciosa del amor sobre el odio. Ese es el legado que dejaron James y Laura. No el horror de cómo murieron, pero la prueba de que habían importado, de que la gente los había buscado incansablemente, de que su historia había cambiado leyes y procedimientos que podrían salvar a otros. Querían celebrar su aniversario en los bosques que amaban. En cambio, su tragedia se había convertido en un catalizador del cambio. Su recuerdo, un faro de persistencia ante la adversidad. Probabilidades imposibles. La mina fue sellada. El asesino fue encarcelado. Los muertos fueron honrado. Y en los corazones de todos los que los conocieron, los buscaron o simplemente se sintieron conmovidos por su historia, James y Laura Whitmore finalmente llegó a casa.